Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes. Qué bueno poder nosotros llegar a través de estos medios de televisión ciudadana con la programación de Palabras de Vida, programación auspiciada por las iglesias de la zona 57, iglesias del movimiento misionero mundial. Decirles que día a día estamos llegando con una programación que bendice cada una de nuestras vidas. Me acompaña en esta programación nuestro amado compañero del ministerio, Pastor Luis Javier. Pastor, bienvenido allí de la Iglesia del Rocío, Pastor. Claro, Pastor, es un gozo en esta preciosa mañana. Dios lo bendiga a usted. También saludamos al hermano Enrique, que nos acompaña en este programa, pero que el día de hoy no está por fuerzas mayores. También saludamos a nuestro presbítero y a toda nuestra audiencia. Es un gozo muy grande poder estar en este día para acompañarle. Lo mismo, Pastor, es un gozo poderle acompañar en esta programación de Palabras de Vida, una programación con un contenido bíblico, espiritual, que edifica nuestras vidas para la honra y gloria del Señor, pero también para bendición de cada uno de nosotros, Pastor. Recordar que esta programación de Palabras de Vida se emite todos los días de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por este canal de televisión ciudadana, pero Pastor, también estamos a través de nuestra emisora Radio Bucarica 1050 AM. Esta programación de Palabras de Vida se emite entonces todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde por los 1050 AM de Radio Bucarica y a las 5:30 por televisión ciudadana. Queremos que nos acompañes también a nuestras iglesias. Allá hay una iglesia en Santa Ana, donde los horarios de culto son martes y jueves, 7 de la noche, en la mañana el domingo, 9 de la mañana reunión familiar y en la tarde, 5 de la tarde, culto evangelístico. Pero también, Pastor, allí en la iglesia del Rocío. Sí, invitamos a todos nuestros hermanos y amigos que viven allí cerca al barrio Villaflor, que es donde está la iglesia, junto al Rocío. Es un gozo poderles atender en la carrera 15E, número 105-63, en la dirección allí donde estamos ubicados. Los días martes, culto de oración, los días jueves, culto de enseñanza, y los días domingo, 9 de la mañana, escuela dominical para toda la familia, y el día domingo a las 4:30 de la tarde tenemos nuestro gran culto evangelístico, donde invitamos a todos nuestros hermanos y amigos para que nos acompañen en esta programación de la iglesia de allí el Rocío. Así que es un gozo que nos acompañe en la iglesia. Así es, Pastor, también allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18 5262, barrio Las Villas. Horarios de cultos, martes y jueves 7 de la noche y domingo 9 de la mañana reunión familiar y en la tarde 5:30 nuestro culto evangelístico, para que usted esté disfrutando también de los cultos, y los esperamos para que nos acompañen, para que reciban una palabra de parte del Señor. Recuerde, quienes estamos en esta programación, en este set, Pastor Luis Javier de la Iglesia del Rocío y este servidor, Pastor Joaquín Jerez. Ya volvemos en unos segundos con nuestra programación. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. escuela dominical y 4:30 p.m. culto evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.
Continuamos después de esta breve pausa con nuestra programación. Pastor Luis Javier, hemos venido hablando en programas anteriores sobre ese fuego en el altar, cómo en la antigüedad el fuego de parte del Señor, cómo venía directamente en él, pero también en el Nuevo Testamento, cómo se manifestó en la iglesia primitiva y se sigue manifestando en nuestras vidas. Por eso queremos darle continuidad a nuestra programación y queremos hablar y continuar con la programación sobre el fuego en el altar, pastor. Es un gozo grande poder, pastor, hablar de esta maravillosa bendición que es el fuego de Dios en cada uno de nosotros. Según miramos a través de la palabra del Señor, Dios siempre quiso que el fuego tuviera una continuidad, o sea, que se mantuviera. No importa que fuera en el día o que fuera en la noche, que siempre el fuego estuviera ardiendo. Para eso vemos en el Antiguo Testamento cómo los sacerdotes tenían que estar pendientes de el horno para hacerle el cambio de la leña, pero también sacar la ceniza para que pudiera el fuego continuar. En nuestra vida, Dios, nosotros miramos a través del Nuevo Testamento sobre todo, pero también en el libro de los Salmos, cómo Dios en su misericordia, en su bondad nos muestra que para Dios es de suma importancia que ese fuego se mantenga en nuestras vidas. Porque el dejar apagar el fuego para poderlo volver a encender, pues desde luego tiene sus dificultades, pero mantenerlo es una bendición y un privilegio. Por eso le decía que Dios quiso que ese fuego se mantuviera continuamente. Y hoy en nuestros días, por eso, pastor, Dios nos permite, nos facilita las reuniones, los cultos, las confraternidades, las convenciones. Todas estas actividades hacen que ese fuego en nuestra vida se mantenga, se active y que cada día se expanda o que crezca más en nuestra vida. Eso es importante. Pero, pastor, hay algo muy importante que encontramos, y es que cuando meditamos en la palabra de Dios, ese fuego se puede encender en nuestras vidas, pastor. Así es, pastor. Hablábamos precisamente cuando el Señor manifestaba y les hablaba a aquellos discípulos en camino de Emaús y cómo ese corazón ardía cuando se ministraba la palabra. Pero, pastor, en el Salmo 39, el salmista expresa unas palabras porque en su corazón él había callado. Habían cosas que él veía y no las hablaba por temor y por miedo. Pero cuando vino el fuego sobre su vida, entonces las cosas cambiaron. Me gustaría leer esa parte allí, pastor. Sí, pastor, es importante que lo miremos, sobre todo en el versículo 3 de ese libro de los Salmos, del capítulo 39. Nos habla la palabra del Señor. Salmos capítulo 39, el verso 3 es un texto allí muy maravilloso. Y mire lo que dice la palabra. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación, dice, se encendió fuego, así proferí palabra con mi lengua. Hay algo muy maravilloso, y es que él dice, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí palabra con mi lengua. Cuando miramos este texto a la luz de la palabra, lo que podemos mirar es que realmente fue la meditación en la palabra, lo que decía usted, pastor, ahora me gusta, me agrada, cuando ellos le dicen a los discípulos, porque estos dos discípulos que iban camino a Emaús, cuando ellos regresan después de que el Señor se les manifiesta, o ellos más bien lo reconocen, porque el Señor se les manifestó antes. Así es. Y de antemano iba dialogando con ellos y iban en una conversación. Cuando Él les pregunta qué prácticas son esas que tenéis entre vosotros, y ellos comienzan a hablar y el Señor les comienza a escuchar, pero luego comienza a abrirles las escrituras. Y usted ve que ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras y nos hablaba de esto. O sea, parece que hay una diferencia grande entre el escuchar la palabra y hacerlo en esta manera, porque ellos lo estaban escuchando, imagine, de labios de nuestro amado Salvador, no de cualquiera. Porque a veces, como dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 51, hablando Dios al impío, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? No, aquí quien lo estaba hablando era el Señor, y eso produjo en ellos que en su corazón ardiera el fuego de Dios. Aquí en el libro de los Salmos la palabra de Dios nos dice que en su meditación se encendió el fuego de Dios en su corazón, en su vida, pastor. Y es que hay algo muy importante, es que el fuego de Dios, cuando se enciende en nuestras vidas, hay una motivación a buscar a Dios, hay una motivación a santificarnos, hay una motivación a servir mejor a Dios, porque a veces uno sirve a Dios, pastor, pero la falta del fuego hace que uno sirva a Dios de una forma no adecuada y a veces desmotivadamente, pastor. Pastor, el salmista expresa
que según nos damos cuenta estaba rodeado de personas que impías, de personas que en un momento habían tenido comunión con Dios, pero ahora proliferaban y hablaban cosas desagradables. Y él se enardecía y de pronto tenía como dolor, le daba en su cuerpo, pero él no hablaba. Pero dice que meditando allí, dice que se encendió el fuego, meditando en Dios, y ahí pudo hablar. Qué bueno es poder nosotros contender por la sana doctrina, contender con la palabra y a la vez hablar y expresar con libertad. Porque cuando estamos llenos del fuego, pastor, ese temor, ese miedo, esa incertidumbre se va, esa tristeza también sale de nosotros y nos motiva, como en este momento de programa, nos motiva a hablar de las cosas espirituales, pastor. Es maravilloso lo que usted decía, pastor. Allí él estaba viendo el actuar de los que no tenían el temor a Dios, porque una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es tener temor a Dios. Lo que marca la diferencia es el temor a Dios, pero la falta del temor a Dios nos hace proceder impíamente, que es lo que el salmista está aquí expresando, y él veía el actuar, y por eso en la primera parte de ese verso 3 dice, se enardecía mi corazón, o sea, al ver la actitud. Pero él deja de estar pensando en los demás y comienza a meditar en Dios y en su palabra, y eso hizo que en su corazón se encendiera fuego, y ahí es donde dice, y así proferí palabra. O sea, él en ese momento, hasta ese momento él estaba callado, hasta ese momento, como dice el libro de Judas, no contendía ardientemente por la sana doctrina, pero a partir de ese momento el hombre alzó su voz y entró a contender ardientemente por la sana doctrina. Y es que algo importante, pastor, es que el fuego nos lleva a defender la sana doctrina. El fuego nos lleva a corregir aquellas cosas que están mal, porque algunas personas dicen, no, es que ustedes juzgan. Nosotros no fuimos llamados para juzgar, ni nadie tiene la autoridad y el poder para juzgar. Una cosa es juzgar y otra cosa es corregir aquellas cosas que no están bien, que a Dios no le agradan, y que lo hacemos por el bien del alma de esa persona. Pero también no solamente tenemos que corregir en otro, en nosotros mismos también tenemos que corregir cosas, y lo hacemos por el bien de nosotros. Así que es importante, a través de la palabra del Señor, tenemos un deber, una obligación de corregirnos unos a otros, nos dice la palabra. Pastor, y esa misma palabra nos permite a nosotros poder como enderezar aquellas cosas que se empiezan a salir, pero no perder la óptica. Una de las cosas cuando la persona empieza a descender o a desviarse de las escrituras es por falta de comunión con Dios. Eso está dicho. Cuando una persona se deja de congregar, cuando una persona empieza a tener comunión, deja de tener comunión con otras personas espirituales. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero también la Escritura dice que cuando estemos nosotros, hablemos en qué, con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, y eso permite que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos renovados en nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Una de las cosas, pastor, es que la Escritura dice que cuando nos presentemos a Dios, tiene que ser en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando ese sacrificio o nosotros nos presentamos delante del Señor con rectitud, con buena disposición, el fuego no se hace esperar. Eso lo encontramos precisamente en Romanos 12:1, la manera como debemos presentarnos. Ya no es ese sacrificio, pastor, en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote colocaba el carnero y colocaba la leña. Ahora dice el Romanos 12:1, el sacrificio que Dios quiere de nosotros es este, pastor. Romanos capítulo 12, verso 1, ya está allí en pantalla. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Allí hay algo muy maravilloso, muy precioso de parte de Dios, que el Señor, a través del apóstol San Pablo, porque todos nosotros sabemos que fueron hombres que Dios inspiró, pero que es la palabra de Dios. Dios mismo nos dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios. Y luego nos invita y nos dice que presentéis, es algo voluntario, pastor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que a Dios se le sirve de una manera voluntaria, y para que pueda haber fuego en nuestra vida, somos nosotros los que tenemos que decirle, Señor, aquí está mi vida,
la dispongo, la pongo en tus manos para que la limpies, la santifiques, para que corrijas en mi vida lo deficiente. Porque a veces hay cosas que uno no ve, hay cosas que uno cree que están bien, pero que a la luz de la palabra no están correctamente ni agradables delante del Señor. Pero tenemos la misericordia de Dios del lado nuestro para decirle al Señor que nos ayude, que nos corrija, que nos limpie, que nos aparte de todas aquellas maldades que desagradan al Señor. Entonces por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, y luego dice que santo, y luego nos expresa en nuestro culto racional, un culto inteligente, sabio, que nosotros tenemos que expresarle o presentar a nuestro Dios. Es usted. Por eso qué bueno cuando uno va a la iglesia voluntariamente, qué bueno que nosotros le enseñemos, pastor, a nuestros hijos que a Dios no se le sirve obligado, que no oramos obligado, que no adoramos obligadamente, no, que nosotros lo hacemos por gratitud, primero porque Él es nuestro creador, pero segundo, porque estamos agradecidos con el Señor. Yo tengo personalmente eso muy claro, pastor, que uno a Dios sirve en primer lugar porque Él es nuestro creador, y en segundo, porque estamos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Una de esta palabra, pastor, manifestada dice sacrificio vivo, o sea, consciente, no obligado, con toda la disposición. Santo, o sea que en otras palabras, pastor, a Dios no le podemos servir de cualquier manera ni presentarnos de cualquier manera. El descuido espiritual es peligroso, y cuando dice ese sacrificio vivo dice santo, pero dice agradable a Dios, y lo manifiesta, dice vuestro culto racional. Pastor, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que estar limpiando el altar del holocausto, el altar del sacrificio, sacarle las cenizas. Hablamos en una ocasión que las mismas cenizas no permiten que el fuego se encienda, entonces tocaba limpiar. Hay personas que tienen luces intermitentes, son como altibajos, hoy sí, hoy no, y han perdido la dirección espiritual a lo que es el culto. ¿Por qué? Porque se han dejado de santificar, porque han dejado quizás de sacar esas impurezas, han dejado de limpiarse y ya no disciernen ese culto a Dios, pastor. Sí, pastor, a veces se dejan llenar de resentimiento, de amargura y de tantas cosas que vienen a nuestra vida, justa o injustamente. Cuando digo justa e injustamente me refiero a la parte humana, porque en cuanto a Dios, todo es justo. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay cosas que a la mente humana pareciera como si no fueran, pero que es el propósito de Dios para formarnos, para pulirnos, para procesarnos. Pero es importante, pastor, lo que usted acaba de decir, y es que cada uno de nosotros tenemos que cada día analizarnos cómo estamos, si agrada a Dios de lo que estoy haciendo, si agrada a Dios de lo que yo estoy pensando, si agrada a Dios de la manera y la forma como estoy actuando o cómo quiero hacer las cosas. Porque a veces nos preocupamos mucho por hacer las cosas, pero a veces no pensamos cómo las estoy haciendo, en la forma y la manera como agrada a Dios. Y cuando digo hacerlo me refiero en la parte social, en la parte espiritual, pero también en la parte familiar, pastor, porque a veces la parte de la familia la dejamos en un segundo plano, y la familia también debe de estar allí. ¿Cómo me comporto en mi hogar como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como pariente o familiar? Pastor, cuando esa parte se pierde, de esa unidad en la parte familiar, dice que esas oraciones son estorbadas. O sea, el apóstol Pedro habla de esa importancia de esa comunión. O sea, no perder de óptica, porque a veces de pronto nos vamos a hacer otras cosas y dejamos algo importante. Y cuando queremos ya hacer lo otro, hemos perdido la base. Y creo que primeramente el Señor dice, nos ha formado, nos ha dado una familia, también una iglesia, pero esa comunión con Dios no se puede perder. Si necesitas reconocer, no solamente reconocer, dar un paso a un lado para redireccionar su vida espiritual, es bueno que usted lo haga en este momento. Por eso vámonos a ir a una pausa. Ya regresamos. Recuerde que nuestra programación de Palabras de Vida se emite todos los días de lunes a viernes 5:30 de la tarde por Televisión Ciudadana. Estamos hablando del fuego sobre el altar, pero estamos hablando de la importancia del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en estos últimos pausa, después de esta pausa vamos a hablar de la importancia de limpiarnos para ofrecer un sacrificio como Dios quiere. Vámonos a una breve pausa y ya regresamos con Palabras de Vida.
En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Continuamos en esta programación de Palabras de Vida en este precioso tema. Pastor Luis Javier, estamos hablando de la importancia de limpiarnos y de santificarnos para ofrecer a Dios culto y sacrificio agradable al Señor. Pastor. Es maravilloso que podamos hablar de esto. Usted habla, pastor, de la limpieza, la importancia de nosotros tener una verdadera limpieza y que depende de nosotros, que no depende de más nadie, depende de nosotros que nos debemos de limpiar. Por eso en el libro de Efesios capítulo 4, el verso 21 en adelante, es algo maravilloso lo que podemos leer allí. Efesios capítulo 4, el verso 21, quiero que lo leamos allí para que nosotros miremos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, dice la palabra, conforme a la verdad que está en Jesús. Eso es maravilloso en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Somos nosotros los que nos tenemos que limpiar. Pero quiero que leamos también el verso 31, que es importante. En estos dos versículos, primero nos dice que si en verdad le hemos oído, si habemos sido enseñados por él, dice que debemos nosotros despojarnos del viejo hombre. Pero en el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el verso 32 también nos dice algo maravilloso. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Este verso 31, pastor, es muy importante de la palabra cuando nos dice quítese de vosotros. O sea, somos nosotros los que tenemos que saber que estas cosas no pueden estar en nosotros. A veces, lamentablemente, como cristianos, el enemigo nos ha engañado, y es que nosotros tristemente nos dedicamos en otras cosas y olvidamos lo importante, y es que estas cosas tenemos que quitarla de nuestra vida, pastor. Y al quitarla de nosotros, el fuego eminentemente desciende, nos mantiene en limpieza, en santificación, en renovación, en espíritu, mente y cuerpo, y por eso agradamos al Señor. Por eso, amable televidente, son cosas que debemos tener en cuenta, mi hermano, amigo. Hay cosas que debemos corregir. El pastor decía, no es que nosotros estemos juzgando, es que la palabra nos permite que se hagan correctivos para nuestra forma de vivir sea agradable delante del Señor. Pastor. Sí, estamos llegando, pastor, al final de esta programación. Queremos aprovechar estos segundos que nos quedan para motivarle, para que cada uno de nosotros en este día reflexionemos, tomemos la decisión de limpiarnos. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice que teniendo tales promesas, limpiémonos. Hoy es tiempo de limpiarnos, así que gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que Dios los bendiga en esta preciosa hora, pastor. Así es, pastor, ha sido una bendición poder compartir este set. La verdad, nos sentimos agradecidos con el Señor por las oportunidades que nos permite, a Yair en el máster, a nuestro hermano Daniel, a todos los que hacen posible que esta programación de Palabras de Vida se lleve a cabo en estas emisiones por Televisión Ciudadana. Todos los días, recuerde, 5:30 de la tarde, y por medio de nuestra emisora 1050M de Radio Bucarica a las 5 de la tarde. Se despiden ustedes, pastor Luis Javier Larrea, de la Iglesia El Rocío, este servidor, pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga.
En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.